Antes de ir al texto de hoy, me gustaría contarles algo. Esta semana, el día jueves para ser exacto, ¿qué pasó? ¿No? Esta semana que pasó, había ido a Barros Blancos, al colegio allá, al colegio Barros Blancos, y terminó todas las clases y al otro día teníamos que entregar los libros misioneros y faltaban sellar. Así que agarré los libros y comencé a sellarlo. En ese horario, obviamente, la mayoría se fue, ¿no? Todos los chicos, los alumnos se fueron a sus casas. Y había un alumno que es hijo de una maestra, se llama Alejo, el niño. Él viene y me ve que estoy sellando, ¿no? los libros y me dice, ¿y cuánto vas a sellar? Y yo le digo, mira, voy a sellar esto de acá. Y habían 2 cajas y media, creo, ¿no? Y entonces me dice, ¿todo lo vas a sellar? Sí, le digo. Y entonces me dice, yo quiero ayudarte. Y le digo, pero hay un solo sello. Así que o haces tú o hago yo, no hay cómo sumemos este trabajo. Pero me dice, yo quiero ayudarte. Bueno, le digo. Le he dado el sello y él comenzó a sellar, ¿no? Sabe que él estaba re feliz, ¿no? Llegó el momento que su mamá le dijo, Alejo, vamos. Y Alejo se va y me da un abrazo. Y de ahí le dice a su mamá, mira, yo he sellado esto de acá. Y había ahí una parte, ¿no?, que él había sellado. Esto sellé yo. Y yo le digo, mire, gracias por el apoyo que me ha dado Alejo. Y Alejo se fue contento y feliz de haberme ayudado y yo también me sentí contento por eso, ¿no? Obviamente que si yo me hubiese pensado solamente en el hecho de de sellar nada más, quizás lo hubiese dicho no era necesario, ¿no? Porque igual mientras él hacía yo tenía que estar detenido, no podía avanzar más. Pero lo que me conmovió fue la actitud que tenía él, la actitud de él hacer. Y eso fue lindo. ¿Saben que Dios valora mucho las actitudes que nosotros tenemos hacia Él? Independientemente de lo pequeño o lo grande o lo hermoso o lo bien simple que pueda ser la acción que hagamos, Dios valora mucho la actitud que tenemos. Y hoy día vamos a hablar sobre un incidente que está en la Biblia, que a propósito sucedió un martes de la última semana de Jesús. Me gustaría invitarles a buscar en el libro de Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. A ver, vamos a leerlo. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, una cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este pasaje es cortito, ¿verdad? Leímos solamente 4 versículos, pero 4 versículos muy profundos. Saben que si nosotros analizamos un poquito esta historia sucedió en un momento de mucha tensión. Previamente, Jesús había estado ese día en el templo. Imagínense que esa semana era la última de Jesús antes de morir. Y obviamente, como ya nos podemos imaginar, esa semana ya se estaba trabajando y haciendo todos
todos los movimientos para crucificar a Jesús. Los enemigos de Jesús estaban de aquí y de allá. Si ustedes leen los incidentes anteriores de lo que acabamos de leer, por ejemplo, cuando más adelante las diferentes polémicas que había, nosotros vamos a notar cómo los enemigos de Jesús estaban haciendo de todo para tratar de hacerle caer. En un momento se acerca un escriba, le hace una pregunta. En otro momento se acerca un fariseo, en otro momento un saduceo, un herodiano, y así, de las diferentes sectas del judaísmo, enviados representantes para tratar de atacar a Jesús. Y todo sucedió, ¿saben dónde? En el templo. Y en medio de todas esas cosas sucede este incidente. Y lo interesante es que este incidente es el último incidente antes que Jesús se vaya del templo. Esto fue como el cierre para salir. No sé si a ustedes les ha pasado, en algún momento ustedes se han vuelto o se han encontrado en una situación de polémica. No sé, sea por una cosa o por otra, de repente están ahí, ¿no? Que les generan una polémica a ustedes o a algún familiar. Normalmente, ¿cómo nos sentimos en esa situación? Re tranquilos. ¿No? Siempre sucede que cuando hay una polémica, siempre el hecho de atacar y defenderse está muy fresco y la mente está cerrada a eso. En ese momento está enfocada en eso. Pero a mí lo que me sorprende es que en medio de todo eso, porque eso había pasado, miren, les menciono qué polémica se había presentado. A ver, por ejemplo, la primera polémica que se había presentado poquito antes era que alguien viene y se acerca y le dice: Jesús, ¿y con qué autoridad haces esto, todo lo que haces acá? Porque hace poquito Jesús había purificado el templo. ¿Con qué autoridad? Eso había sucedido, no sé, días antes, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Y entonces Jesús le dice: bueno, ¿y con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? ¿Con la autoridad de Dios o del pueblo? ¿O qué autoridad tenía él para bautizar? Y entonces ellos dijeron: si le decimos Dios, con la autoridad de Dios, si les decimos que es por autoridad de Dios, obviamente ellos no creían que era Dios, ¿no? Entonces, si decimos que no es por Dios, entonces el pueblo va a venir encima nuestro. Así que le dijeron: no sabemos. Y Jesús le dijo: yo tampoco les digo con qué autoridad hago. Es la primera traba que le ponen a Jesús. Más adelante se acercan unos saduceos que no creían en la resurrección y le dicen: Señor, mira, te presentamos un caso. Sucedió tal cosa. Una mujer se casó con alguien, ¿verdad? Pero según la ley del levirato, pues este hombre murió y se tuvo que casar la mujer con el siguiente. Después ese hombre murió, se tuvo que casar con el siguiente y así sucesivamente hasta 7. Llegó el momento que la mujer murió. Señor, cuando resucite, ¿con quién se va a casar? ¿De quién es esposa? Esto lo hicieron con el fin de ¿qué? De buscarle trabas a Jesús. Y Jesús le respondió. Después, más adelante, vuelta aparece alguien y le habla y le dice: Señor, en el versículo 28, por ejemplo, ahí, ¿no? Acercándose uno de los escribas que le había oído discutir, sabía que les había respondido bien y preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y nuevamente ahí, porque en ese tiempo, cuando se hablaba del primer mandamiento, los judíos entendían que había no sé cuántos, como 600 mandamientos. Entonces había otro tema ahí para tratar de incomodar a Jesús. Más adelante Jesús ahora ya no solo espera que lo ataquen, sino que Él lanza una polémica. Le dicen en Salmos, si ustedes leen el versículo 35, le dice: en Salmos David le llama Señor al Mesías. Pero el Mesías es hijo de David. Entonces, ¿quién es el Mesías? Y dice que no sabían cómo responderle. Más adelante se presenta otro caso ahí. Y bueno, Jesús lanza ahí como una crítica a los escribas.
Así que fue re incómoda toda esa situación. Sin embargo, Jesús halla la frescura de detenerse y notar algo muy interesante. Lo que estaba haciendo una viuda. ¿Qué estaba haciendo? Ofrendando. Entonces, es interesante que Jesús, en medio de todo el ajetreo que sucede, saben que en medio de todas las cosas que pasen, Jesús no se le pasa nada. Y este incidente pasa ahí. Y bueno, ahí ustedes se encuentran de que la mujer, lo describe el texto ahí, dice que era una viuda pobre. O sea, ya con decir que era viuda, ya es un indicador, pero el texto como que añade un poquito más, era pobre, ¿no? Además de eso, dice que echó 2 blancas. Cuando ella se fue a dar su ofrenda, dice que echó 2 blancas. ¿Saben que una blanca era, un denario era lo que recibía una persona por día cuando trabajaba, un jornal común. Una blanca era 168 blanquitas, era un denario. ¿Ya? Y dice que ella dio 2 blanquitas, que también aquí el texto dice que eran un cuadrante, ¿no? Y a la vez en la versión de la Biblia de las Américas dice que era una moneda de cobre. Así que lo que dio la mujer era bien poquito, ¿no? Hoy día diríamos que de repente dio 2 pesos, ¿no? Algo así, bien poquito. Pero lo interesante es que al último dice que era todo lo que tenía. O sea, era una persona realmente muy pobre, ¿no? Ahí nos muestra otra cosa más, dice que en medio de eso llamó a los discípulos y les dijo, miren, esa mujer dio más que el resto, porque esta mujer dio todo lo que tenía, mientras que los demás han dado lo que les sobraba. Y así después de eso salen, ¿no? Y se dirigen hacia el versículo 13 nos habla que suben al monte, ¿no? Al salir del templo dice, no, al salir del templo, perdón, y ahí es donde Jesús habla también sobre el sermón profético, ¿no? Sobre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Entonces, eso es más o menos el pasaje. Me gustaría resaltar 4 cositas de esta historia, de este incidente, ¿ya? La primera cosa que me gustaría resaltar es que esta mujer, ¿ya? Esta mujer es un ejemplo para nosotros. Esta mujer, frente a todo lo que ella estaba viviendo, nos muestra una realidad. ¿Cuál es la realidad? Es que esta mujer, aunque era pobre y estaba en mucha dificultad, ella se fue a ofrendar porque de base había una relación con Dios. Había una relación. Ella no tenía... normalmente cuando una persona, por ejemplo, supongamos, por ejemplo, hay niños que pueden ser obedientes a una persona mayor cuando los ven a la persona mayor, ¿verdad? Cuando la persona mayor les está mirando y son obedientes. Cuando no les está mirando, ahí no. Entonces, lo interesante es que esta mujer hace esta acción en modo secreto. Nadie más lo está viendo. Ella, es decir, ella no trata de mostrar lo que está haciendo. Ella va y hace esa acción. Y eso muestra de alguna manera que había una cercanía con Dios. Un interés de adorar a Dios con lo que ella podía y con lo que ella tenía. Entonces eso muestra que de alguna manera había una relación con Dios. Saben que la primera cosa más importante de lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un trato directo con Él. Eso es lo más importante. Dios quiere relacionarse con nosotros. Puede ser que las personas, los que están en el entorno, no necesariamente noten eso, pero Dios sí. Y saben, hay un contraste muy interesante con el capítulo 13, el versículo 1. Miren lo que pasa ahí, ese versículo dice, al salir Jesús del templo, le dijo a uno de los discípulos, Maestro, mira qué piedras
¿Y qué edificios? O sea, uno de los discípulos se acerca y le dice, mira, Señor, mira el templo, qué bonito, qué hermoso es, ¿verdad? ¿Dónde estaban los ojos de este discípulo? En lo bello y hermoso que estaba el templo. Si nosotros vemos en otros pasajes cuando Jesús entra a Jerusalén y también ve el templo y ve todo Jerusalén, Jesús también ve el templo, ve la ciudad y todo, pero llora. ¿Y saben qué se ve ahí a Jesús? Que Jesús no mira los edificios. Jesús no mira lo aparente. Jesús mira algo muy interesante, mucho más importante, las personas. Y acá, en este pasaje, se ve que Jesús no está atento en todos los detalles del templo, está atento en las personas que estaban en el templo. Y por eso que Jesús hace ahí como decir, mira esa mujer, hablando de la viuda. Es decir, los ojos de Jesús no están aquí en las paredes, no están aquí en el proyector, no está aquí en las cosas que tenemos, o en el letrero, en esas cosas que son muy importantes, son buenas, son necesarias. ¿Saben dónde están los ojos de Dios? En ti. Ahí está. En ti, de manera especial. A Dios no le importa más nada que eso. Todo lo demás es secundario. Es necesario, es bueno, pero lo más importante es tú. Eres tú para Dios. Y eso resalta este pasaje. Jesús está atento en las personas. Y acá ella, la forma de expresar ese cariño a Dios, ese amor que ella tenía a Dios, fue llevándolo sus únicas 2 blanquitas que tenía. Hay cosas que solamente se entienden cuando hay amor, ¿verdad? Yo, la verdad que soy muy bendecido en haber sentido muchas veces cuando era estudiante y a lo largo de mi infancia y todo, y a veces hasta ahora, a pesar de la distancia de mis padres, el amor y el cariño que tienen en el sentido de darlo todo sin importar si a ellos les queda o no les queda algo. Y acá me hace ver esta viuda eso, ¿no? Ella lo da todo, sin importar si ella después no tiene con qué comer. Eso es lo que muestra, ¿no? Un amor profundo a Dios porque lo ama, porque hay una relación, porque sabe que ella confía en Dios. Esta fe es una fe que se podría describir como una fe infantil, la fe de un niño, la confianza plena de un niño. Y eso es lo que revela esta mujer. En segundo lugar, saben que todos podemos dar lo que tenemos, ¿ya? Qué interesante acá. Acá Jesús nos hace un contraste. ¿Cuál es ese contraste? El contraste es que la mujer da todo lo que tiene, la viuda, mientras que los ricos daban lo que les sobraba. Qué comparación, ¿no? Todo lo que tienen con lo que les sobra, con lo que les sobra. Ese contraste. Y Dios no nos pide que demos lo que no tenemos, ¿ya? Dios no nos pide que... Yo a veces he encontrado personas que a veces sienten como que tendrían que darle más a Dios, pero si no lo tienen, no le pueden dar. Encontré una persona, por ejemplo, en un lugar que era una persona que se endeudaba, sacaba préstamos, dinero para dar regalos y ayudar al resto. Estaba dando lo que no tenía, ¿verdad? Dios no espera eso de nosotros. Dios espera que le demos lo que nosotros tenemos. Y saben que hay personas vueltas al revés, ¿no? Que piensan que no tienen nada. No, dice, ¿yo qué le voy a dar a Dios? Yo no tengo nada. Mírame, no tengo. Y eso tampoco es cierto. Todos tenemos algo. Saben que el mismo hecho de estar caminando, el mismo hecho de
tener ojos, manos, pies, tantas cosas que si nosotros podemos hacer una lista nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimas cosas. Entonces no podemos decir que no tenemos, todos tenemos algo y Dios quiere que le demos ese algo que somos, eso que tenemos. Ese algo que tenemos no significa, a veces nosotros podemos cerrarlo a decir esto significa plata, no significa necesariamente eso, significa mucho más que eso, significa nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra influencia, nuestra voz, nuestro aliento, nuestro corazón, todo. Eso significa todo. Entonces, Dios siempre ha hecho cosas hermosas con lo que le damos. La Biblia muestra en varios pasajes, en varios incidentes, en donde Dios hace maravillas con lo que le damos. Por ejemplo, ese niñito que su mamá le dio su fiambre, ¿no? 5 pancitos y 2 peces. ¿Y qué hizo Jesús con eso? Alimentó a más de 5,000 personas. A Moisés le dijo, mira lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes? Tengo ahí una vara. Bueno, extiende la vara. Y se abrió el mar rojo. Es decir, Dios siempre hace cosas hermosas con lo poquito que nosotros tenemos, cuando le damos todo. Y ¿saben qué? Es muy interesante que todos podemos ofrecerle algo a Dios. Todos le podemos dar algo a Dios, ¿no? Todos los recursos y las cosas que nosotros tenemos, podemos ponerlo a nombre de Dios, podemos guiarlo a nombre de Dios y podemos darlo de lo que nosotros queremos. ¿Y saben cuál es lo lindo? Es que es voluntario. Lo lindo es que nosotros ponemos la medida. No lo pone otra persona, sino uno mismo. La gratitud, el amor, el cariño no tiene una medida, ¿no? El amor, la gratitud no tiene medida. Es decir, eso va a depender de cada persona. Entonces es interesante que esta mujer decidió dar todo lo que tenía. ¿Lo hizo de manera especial ella? Excelente. Nos muestra una pauta. Entonces, adoremos a Dios con todo lo que tenemos. Y esto es con todo lo que poseemos. Que todo lo que poseemos, todo lo que tenemos siempre esté bajo el control de Dios. Que nuestra confianza esté basada en Él. No en las cosas que tenemos, sino en Jesús, en Dios, ¿no? Y después, una tercera cosa que acá se menciona es que también acá se presenta que esta mujer, cuando va a entregar eso, también revela otra cosa más. Revela algo más que solo lo que tenía, sino revelaba lo que ella era. Y saben que eso es lo más importante. Más que dar a Dios todo lo que tenemos, es dar a Dios lo que somos. ¿Y saben por qué les menciono eso? Porque versículos anteriores, esta gente que estaba dando sus diezmos, sus ofrendas, acá junto a la viuda, revelan que eran ricos, pero también esta escena está en medio de un contexto de mucha gente creyente e hipócrita. Había muchos creyentes, escribas, fariseos, sacerdotes, no digo todos, pero varios que eran hipócritas y que expresaban una adoración aparente. Los ricos mismos, cuando ellos fueron y daban, lo que transmite el pasaje, lo que transmite el entorno, era que trataban de mostrar lo que hacían, revelar que ellos tenían y que ellos estaban dando. Mientras que la mujer, la viuda no estaba centrada en lo que pensaban los otros, sino entre ella y Dios. El versículo de
el versículo 40, 12:40, miren lo que dice. O lo voy a leer desde el versículo 38, para que se entienda mejor. Dice, les decía en su enseñanza, hablando Jesús a los discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y miren lo que dice la última parte de todo esto, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El comentario se atreve a decir que probablemente entre esa gente que daba ofrendas estaban aquellos que acá se mencionan, ¿no? Que dice que devoraban las casas de las viudas. Es decir, eran mucha gente injusta que a veces se trataba de aprovechar de las personas necesitadas, porque una viuda en ese tiempo era una persona desprotegida. Y lo más curioso de todo es que incluso la reflexión que se presenta, ¿no? Allí es esto, que la mujer fue a dar la ofrenda al templo y ese templo lo estaba administrando ¿quién? Los escribas y fariseos, que días después lo crucificaron a Jesús. O sea, era tan sorprendente eso, ¿no? O sea, la mujer era leal, fiel y estaba dándolo a un lugar que de repente, ahorita mirando nosotros decir, pero esa gente no merecía, ¿no? Pero aún así ella daba. Entonces, porque ella no estaba guiándose a dar porque los otros lo hacían. Ella lo estaba dando porque era un principio de su vida. Ella sabía que parte de su adoración era entregar algo a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo. Entonces, no lo hacía porque estaba bien o porque los demás lo hacían o porque qué dirá el resto. No, lo hacía porque ella estaba segura de lo que eso significaba. Era un principio. En una relación tiene que haber una interacción. Y así, por más poquito que sea, eso expresaba su cariño, eso expresaba su devoción a Dios. Y por último, saben que este último punto a mí me conmueve mucho. Saben que Jesús, quisiera ponerlo de esta manera, miren, saben que toda la Biblia fue escrita más o menos en 1500 años, ¿ya? Toda la Biblia. Miren esta Biblia. Obviamente está en hojitas delgaditas, ¿verdad? Yo les hago una pregunta. ¿En 1500 años será que sucedió todo lo que está escrito? Obviamente que no. Sucedió más cosas. Lo que está en la Biblia solamente fue lo que Dios quiso que se retenga. Es decir, de medio de todo lo que sucedía, Dios dijo, no, mira, yo necesito que esta parte esté ahí, que esta partecita esté ahí. Ahora yo les voy a decir otra cosa. No todos los profetas escribieron. Es decir, Dios hizo muchas cosas más de lo que está escrito en la Biblia. Y hubo muchas personas, quizás como la viuda, que eran tan buenos adoradores. Pero Dios dijo, en medio de todo, de las diferentes cosas que habían sucedido, Dios presenta y dice, esta partecita tiene que quedar en la Biblia. Esto ilustra muy bien lo que quiero que sepan. Y entonces Marcos le dedica 4 versículos para contarnos de esta mujer. Una mujer que no nos dice cómo se llama, porque no es la idea de decirnos nada más quién era, en el sentido de decirle su nombre, sino de mostrarnos su actitud, su carácter, su forma de ser, la reacción que tuvo, lo que hizo. Por ese motivo, tú puedes pasar como anónimo ante los demás,
Puedes pasar desapercibido, puede parecer que en medio de la multitud no significas nada, pero ¿sabes? Jesús siempre está mirando. Y cuando nadie se había percatado de lo que esta mujer estaba haciendo, Jesús vio. Y saben que lo interesante no es solamente que Jesús vio, sino que Jesús miró y llama a sus discípulos y dice: miren, aprendan de ella. Que Dios haga eso, ¿saben qué nos hace ver? Que a Dios no le pasa nada desapercibido. ¿Sabes qué? La pregunta en medio de todo esto es: ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Sabes que Dios no quiere? Dios no quiere tanto lo que tienes. Dios quiere más lo que eres. Dios es más interesado de todo lo que posees. Está interesado en quién eres tú, en todo lo que eres tú. Dios, más allá de cualquier cosa, quiere que tengas lo que tenía esa mujer. ¿Qué tenía esa mujer? Una confianza plena que, a pesar que daba sus dos blanquitas, sabía que Dios lo iba a sustentar. Quería que tengas una paz enorme al saber que tiene un Dios que vela por ella. Que puede ser que sea viuda y que sufra injusticias y que pase una serie de cosas en este mundo, pero ella sabía y tenía la seguridad de que Dios cuidaba de ella. Eso es lo que Dios quiere. Y eso no tiene costo, no tiene precio, eso no se compra en ningún lado. Solamente eso se puede hallar cuando nosotros nos vamos a Él, cuando nos encontramos con Él y hacemos un acuerdo de relación cercana con Él. ¿Cómo se hace eso? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, cuando hacemos eso, Dios se hace cargo de nosotros. Y en medio de cualquier situación, en medio de cualquier cosa, estamos seguros, como esta mujer. ¿Saben que la historia la Biblia no nos cuenta de repente qué sucedió después con la mujer? No nos cuenta si de repente después la mujer se fue y ese día tuvo que pasar un día de hambre. No nos cuenta eso. O no se sabe si quizás ella saliendo, alguien se acercó y le dio algo y eso le alcanzó para ese día. O no sé, salió y encontró plata. No sabemos qué sucedió con esa mujer después, porque saben, nuestra confianza en Dios no está basado en el hecho de yo te doy y tú me das, sino está basado en la confianza plena en Él, que Él vela y guía las cosas. Hay una ilustración de una que se cuenta, ¿no? De una mujer, una viuda también, que ella estaba en mucha necesidad, ¿no? No tenía dinero, estaba con mucha dificultad y oraba a Dios y le decía: Señor, por favor, acuérdate de mí, mira que tengo mucha necesidad. Y estaba orando así cerca de la ventana de su casa y alguien estaba pasando por afuera y escuchó la oración de la mujer, se acercó, le escuchó bien todo lo que decía y entonces el hombre dijo: ahora voy a molestar a esta señora. Agarró y fue, se fue al supermercado, compró una serie de cosas y después llamó a sus empleados y le dijo: ¿saben qué? Vayan a tal dirección, llévenlo y entréguenlo a esa señora. Y después, si no les pregunta a ustedes, díganle que eso le envió el diablo. Entonces, los trabajadores se fueron, llevaron todo a la mujer. Y la mujer comenzó a agradecer: gracias Señor por enviarme todo, mire, justo lo que necesitaba y todo. Recibió todo en la casa y después los trabajadores se estaban yendo. Y uno de ellos se acordó y le dijo: oye, pero no le hemos preguntado, no le hemos dicho a la señora quién lo envió. Y ella tampoco preguntó.
Entonces ellos se volvieron y le dijeron: señora, nosotros hemos traído todas estas cosas, pero usted no ha preguntado quién lo envió. Y entonces la señora le dice: es que no es necesario, dice. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. O sea, la mujer, aunque había recibido, sabía claramente que quien lo había sustentado no era otra persona, sino Dios. Y saben que esa confianza es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero ¿qué hacer para tener esa confianza? Es necesario tener una relación con Dios, una relación que vaya creciendo. Y saben que esa relación solamente se puede crecer cuando tomamos decisiones. Decisiones para aproximarnos más de Él. Yo sé que, como ayer el pastor Gonzalo decía, que va a haber bautismo. Y yo vi anoche de algunas personas que habían tomado esa decisión, y yo les felicito, y me alegra mucho que tome esa decisión. Pero, y hoy me gustaría orar con ellos también y con todos, pero yo quisiera que nosotros vayamos también a nuestras casas todos con ese deseo de tomar decisiones para estar más cerca de Dios, independientemente de si todavía no nos hayamos entregado a Dios a través del bautismo o ya así lo hayamos hecho, que podamos aproximarnos a Dios más. De repente una decisión puede significar dar más tiempo para estar con Dios, significa de repente consagrar a Dios un don, un talento que tengo, o poner algo que yo sé que tengo y lo puedo dar a Dios, porque Dios puede hacer cosas grandes con lo que nosotros ponemos en sus manos. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisieran decirle: Señor, mira, yo quiero entregarme un poco más a ti? ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Que Dios les bendiga a todos. ¿Qué les parece si hacemos una oración cortita? Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque a través de la viuda que se menciona en esta historia, nos haces ver, Señor, que necesitamos cada día aprender a confiar más en ti, a confiar de tal manera como esta mujer, que pese a la situación que vivía, al entorno en el que estaba, a las necesidades que tenía, ella no en su mente tenía muy claro que ella dependía de ti y que tú eras su sustento. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder dar de nosotros lo mejor para que tú puedas obrar a través de esos dones, esos talentos que tenemos, para que puedas dirigir más y más nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.